¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? Anoche estuve grabando, ¿no? Este episodio y la primera vez, pues como nunca preparo nada, nada más voy sacando lo que voy pensando en el momento. Me dice un amigo, te andas como por un tobogán y se vas de aquí para allá. Pero pues así funciona mi tren del pensamiento, ¿no? El caso es de que el primer video que grabé anoche no, pues sí se extendió demasiado y volví a empezar y ya hice otro que de todos modos quedó muy extenso. Y terminé y me puse a editarlo y resulta pues como la última parte del video no se grabó, ¿no? Entonces parece como que hay fuerzas espirituales que no quieren que termine este episodio. No, no se crean. La cuestión es de que mm, creo que me di cuenta anoche de que no voy a poder terminar esta serie con este episodio. Me quedó más que claro. Y pues igual, pues yo creo que va a ser este y otro. Bueno, pero vamos viendo a ver cómo nos va en esta ocasión. Son varias cosas las que me gustaría abarcar aquí y creo que no voy a alcanzar a abarcarlas todas, pero quiero contarles que de esta última etapa en la que me quedé en el episodio anterior de que nos fuimos a vivir a Albuquerque, Nuevo México, un tiempo que allá nació mi hija y todo eso, pues previo a esto, algo que había olvidado mencionarles es de que una de las principales motivaciones para irnos para allá, cuando estaba casado, fue, sí, junto con la idea de que mi hija naciera allá y de que, pues que estábamos batallando mucho aquí económicamente y a ver si, pues no buscar una vida, sino pues un tiempo estar allá, ¿no? Un tiempo más o menos. Em, Precisamente por lo siguiente, porque cuando estábamos aquí en Cuauhtémoc antes de irnos, vino una pareja creo que no me acuerdo, en algún área de cerca de Guanajuato, no me acuerdo ya ni siquiera dónde exactamente era este asunto. Pero era una familia misionera que estaban empezando una iglesia pequeña por allá y andaban pues buscando el apoyo pues obviamente de iglesias, de económico, en oración, y también estaban buscando gente que quisiera ir a trabajar con ellos. Entonces en ese lapso, pues como les digo, este va a ser un tema recurrente en el episodio de hoy, ¿no? Lo que interpretamos como señales de Dios de que nos está revelando su voluntad, ¿no? Mm, en esa ocasión, pues como nosotros andábamos así, oye, pues traemos este plan, ellos están buscando misioneros y yo tenía esta actitud de servir a Dios, ¿no? En las iglesias y todo eso. Platicando con mi esposa, entonces le decía, eh, le decía, oye, pues a lo mejor es Dios, ¿no? El que nos está llamando para allá, ir a trabajar con jóvenes y ese tipo de cosas. Este, y sí, es este misionero que andaba acá muy buena onda y estuvimos en contacto y nos contaba cómo estaba el asunto por allá. Dijimos que nos íbamos a ir a Estados Unidos y íbamos a andar un tiempo allá, que allá naciera mi hija y luego íbamos a hacer un tipo de recorrido también como el que hacen los misioneros, ¿no? No, pues voy con familiares cristianos y amigos conocidos en Estados Unidos a solicitar este apoyo a la misión que se está empezando allá, ¿no? Ese era el plan y pues seguíamos en eso. Yo creo que muchas cosas cambiaron en mi vida cuando nació mi hija. Y voy a estar hablando de eso hoy precisamente porque ya estando en Albuquerque, pues nos hospedaba un amigo del que les he platicado anteriormente, con quien él nos dio hospedaje y también era mi patrón. Ahí andábamos trabajando, instalando pisos, de cerámica, alfombra, todo eso, ¿no? Y en esas jornadas laborales, pues teníamos mucho estas conversaciones que a veces se iban muy profundo, ¿no? Y yo tenía esta impresión de que, por ejemplo, tanto como era con mi papá cuando él estaba allá, como con él, podíamos tener este tipo de conversaciones profundas y no necesariamente estar de acuerdo en todo porque, simple y sencillamente porque somos creyentes, sino pues porque pues no alcanzamos a entender las cosas a pesar de que un creyente, un cristiano cree que está en la verdad
y cree que el Espíritu le revela constantemente la voluntad de Dios y todo eso, pero aún así yo creo que siempre el creyente más saludable es aquel que reconoce su ignorancia de muchos temas, ¿no? Y dice, bueno, no lo entiendo y, y lo seguiré analizando, ¿no? Pero bueno, les voy a platicar de algunas cosas el día de hoy que viene siendo de esta persona que era mi amigo, era mi patrón, a quien en cierto punto de mi vida yo admiraba bastante. Y como creyente, ¿no? También, les voy a platicar del nacimiento de mi hija y también un poquito de la iglesia de los Nazarenos, que fue la última iglesia, no de la que fui parte, sino a la que yo asistí, porque después de eso vino otra etapa diferente, ¿no? En mi vida religiosa. Pero bueno, este, mm, este amigo mío, a mí me hizo darme cuenta de muchas cosas, ¿no? De cómo el creyente promedio razona ya basado en una fe previa, ¿no? Como haciendo juicios a priori, ¿no? Como estando prejuiciado de decir, bueno, pues es que si Dios es real, o no es tanto si Dios es real, sino en la mente del creyente es más, debido a que Dios es real, pues esto se justifica así, así y así y así. O sea, todo el razonamiento parte de que Dios es real, y no solamente que Dios es real, que el Dios de la Biblia es real, y que Jesús es el Mesías y que Jesús es Dios y que Jesús resucitó y que Jesús nos limpia de pecados y en la mayoría de los casos de que al morir vamos al cielo y los que no creyeron o no se arrepintieron van al infierno. Entonces como que este es el Evangelio resumido a grandes rasgos y todos los juicios que se realizan sobre la realidad que nos rodea son basados precisamente en estas creencias que se toman por verdades, ¿no? El creyente te puede decir, es mi creencia, es mi fe, pero como lo he dicho anteriormente, el creyente también dice, pero estoy convencido de que así es. Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído, ¿no? Es como para ellos la fe y la creencia equivale a conocimiento, y esa es la parte peligrosa. Peligrosa y dices, bueno, ¿cómo eres exagerado, no? Porque consideras como peligroso la fe, si es algo bueno que la gente crea. Tiene sus bondades, ¿no? Tiene sus bondades el hecho de ser parte de una comunidad, tener este sentido de identidad y todo eso, pero bueno, ya no hablaremos tanto de eso hoy, pero voy a hablar de las cosas que yo vi y que sigo viendo hoy en día, ¿no? Que considero al menos, como mínimo, pues dignas de consideración. Si no están de acuerdo conmigo de que la religión es un peligro, pues está bien, tus razones debes tener, pero yo creo que podemos estar de acuerdo que es saludable cuestionarlo todo, ¿no? Incluso para un creyente puede basarse en no me acuerdo si es en Gálatas, uno de estos libros donde dice examínalo todo, ¿no? Y retén lo bueno. Y ese mismo criterio hay que aplicarlo a nuestro sistema de creencias. Mi amigo, en una ocasión previa a que nos fuéramos, mi ex y yo a vivir allá a Albuquerque, en una de esas vueltas que andábamos ahí trabajando con él por unos meses o así, me acuerdo que tuvimos en años previos, no discusión, sino una plática acerca de la guerra, ¿no? De que se estaba dando, no recuerdo si en ese momento fue, perdón, Afganistán o si ya era la guerra con Irak. Y nos platicaba él que todos los miércoles en su iglesia, esta iglesia en Albuquerque que les digo que es de miles de personas, se reunían a orar por las tropas y por el ejército, ¿no? Y por la guerra. Entonces pues yo ya tenía como cierta postura ahí en cuanto a la guerra muy en contra, ¿no? De eso. Y me causaba cierto malestar eso de decir, bueno, pero ¿cuál es la oración, no? O sea, ¿por qué orar nada más por el ejército estadounidense? ¿Por qué no orar, pues, por los civiles, la gente que no tiene nada que ver con con todos estos intereses políticos y económicos que están de fondo en las guerras, ¿no? Y estas ideologías, sino la gente que pues simple y sencillamente nació allá y está tratando de llevar a cabo su vida y todo. Para mí era un malestar, ¿no? Como decir, como verlos como los malos, porque esto fue, y yo creo que sigue siendo una tendencia, ¿no? En Estados Unidos aquellos son los malos, estos son los malos. Eh, es un pensamiento muy sesgado y muy tonto. Entonces, para mí, una iglesia de miles de personas que se junta a orar
por la guerra, pues sí me interesaba saber cuál era la oración. Y me dice, mi amigo me dice, bueno, y creo que estaba mi papá también ahí en ese entonces. No, pues nosotros oramos para que Dios se ponga del lado correcto. Y aún como creyente, yo creo que estos son como focos rojos de alerta, ¿no? Como red flags. Que dices, oye, para empezar, tú tienes una fe en un Dios que puedes manipular, ¿no? Que parece que no está enterado de lo que está pasando acá abajo, entonces parece que no es muy omnisciente, ¿no? Que todo lo sabe, como se dice, tal vez no lo sabe todo. Entonces, tú de cierta manera tienes que instruirle sobre de qué modo proceder, ¿no? Y a quién apoyar en la guerra. Luego de que respondió esto, mi pregunta fue, bueno, ¿y cuál es el lado correcto? Ah, no, pues nosotros creemos que Estados Unidos. Y déjenme decirles que esto es algo que incluso en iglesias de aquí de México, donde yo he estado, se tiene una creencia que por Estados Unidos ser un país próspero es debido a que Dios los bendice. O sea, se equipara la prosperidad económica con la bendición de Dios, ¿no? Incluso lo que sucede hoy en día, ¿no? Con el conflicto de Israel y Palestina, los cristianos creen que Israel es el pueblo escogido de Dios, igual que los judíos, ¿no? Cosa extraña que para el judaísmo, pues los cristianos están muy equivocados y ellos no creen en Jesús como el Mesías, ni mucho menos como Dios, ¿no? Entonces, pero el cristiano se apoya a Israel en su pensamiento, ¿no? Entonces, pues por ahí, desde Estados Unidos, pues se aprueban ahí políticas que apoyan a aquel país y quién sabe qué tantos intereses hay de fondo. Yo sinceramente les soy muy honesto, no me meto a estudiar todo eso muy a fondo. Pero lo que sí es un hecho es de que incluso la política se inmiscuye en los asuntos eclesiásticos, ¿no? Donde los pastores, los líderes religiosos están diciéndole a la gente por quién votar, sobre todo los partidos que siempre apoyen este tipo de agendas, ¿no? Y que tengan estos pensamientos sionistas y todo eso. Pero yo creo que es un peligro porque lo que se dice desde los púlpitos a miles de personas es de que, mira, hay que votar por tal persona, mira, hay que apoyar la guerra. Y esto también se infunde en los feligreses, pues, un sentido de patriotismo muy marcado, ¿no? En Estados Unidos, en el que los padres son capaces de como motivar a sus hijos a que se enlisten, ¿no? en las Fuerzas Armadas. Y esto pasa también con familias de latinos, ¿no? Y mexicanos que, oye, no, pues que mi hijo que va a la guerra y todo, y muchos pueden decir, bueno, pues que lo hacen por los papeles o lo hacen porque, pues para que puedan estudiar fácilmente una carrera y todo eso. Sí, yo creo que en gran parte tiene mucho que ver eso, pero hay que entender también que ellos lo hacen pensando que esto es algo digno y apoyado y avalado por Dios, ¿no? Cuando pues es sabido que un soldado pues lo que hace es seguir órdenes, ¿no? Y las órdenes vienen de intereses superiores. Todos sabemos cómo está el asunto, ni siquiera es necesario ponernos a discutir ese tema aquí, pero fíjense cómo ese tipo de decisiones, de decir, oye, pues un chavo de 16, 17 años, pues sí puede ir a la guerra, ¿no? Fácilmente, y servir a su país y servir a su Dios, y enorgullecer a su familia, ¿no? Muy en la onda de los kamikazes y el emperador, ¿no? Y el honor de la familia ahí en Japón. Eso sí se puede, pero pues un joven no puede comprar cigarros, ¿no? Digo, y qué bueno que no puedan comprar cigarros, hasta los 21 años, pero cómo ir a morir a la guerra sí es una decisión que sí puede tomar. Entonces, pues hay una doble moral ahí muy marcada, ¿no? Y ya esto apoyado por la religión, apoyado por los pastores y todo eso. Pero bueno, entonces, una persona a quien yo admiraba, con quien yo intercambiaba puntos de vista en cuanto a cuestiones de religión,
pues en ese momento fue como, en serio, o sea, no puedes pensar un poquito más allá por ti mismo, sino te tienes que ir con lo que dice el pastor, ¿no? Forzosamente. Entonces, pues así estaba el asunto. Y para mí me empecé a dar cuenta, ¿no? Como su pensamiento estaba muy, muy sesgado, ¿no? Me acuerdo también que ya estando allá en Albuquerque, les digo, y esto es algo muy conflictivo para mí porque me siento muy agradecido con ellos, con muchas personas que me han apoyado en mi vida, ¿no? Y al mismo tiempo muy decepcionado de muchas otras cosas. Tal vez no tanto a un nivel personal, pero decepcionado de no sé, uno quisiera que la gente abriera un poquito más los ojos, ¿no? Un poquito más todos los días. El caso es de que nos hospedó él un tiempo, y una ocasión fuimos a poner una alfombra en una iglesia de los nazarenos con cuyo pastor estuvimos hablando un rato y él nos contó la labor que hacían ahí, su creencia y todo. Y resulta que esa iglesia, pues sí era un templo, pero era un terreno muy grande y en todo el terreno había muchos departamentos que en un pasado habían sido dormitorios porque era un campus, ¿no? Eso fue una escuela en cierto momento, una escuela cristiana que al último pues se la dieron a ellos para que hicieran una iglesia y estos dormitorios los acondicionaron como apartamentos y empezaron a apoyar a personas con bajos recursos o que estaban ahí batallando para reintegrarse a la sociedad, gente, expresidiarios sobre todo, ¿no? Gente que se había rehabilitado de las drogas, etcétera. Se les apoyaba con una renta muy accesible e incluso en ocasiones que no podían pagar la renta, pues ellos podían contribuir en la iglesia, pues construyendo, limpiando, etcétera. Entonces, pues era algo muy, benéfico para la comunidad donde se encontraba la iglesia. Me acuerdo que cuando nos estuvo contando eso de los departamentos, mi amigo me decía, ah, pues mira, es Dios, a lo mejor es que Dios te está llamando para acá, ¿no? Y yo, órale, pues yo más bien lo interpreté como ya salte de mi casa, ¿no? Y muy válido, ¿no? Porque pues como dice el dicho, por ahí, el muerto y el arrimado, ¿verdad? Ya se la saben. Pero sí, empezamos a preparar la mudanza de su casa para irnos ahí con los nazarenos, para rentarles un apartamentito ahí. Y todavía estábamos ya a punto, creo que al día siguiente nos íbamos a mudar cuando, de hecho yo andaba batallando ahí con un carro viejo que teníamos. No me acuerdo si era un tipo Oldsmobile o algo así, ¿no? Ahí anduve arreglándole, haciendo berrinches todo el día. Y en la noche, ya descansando, le dieron los dolores a mi ex, ¿no? A la mamá de mi niña. Y rompió fuente y pues vámonos al hospital, ¿no? Este, ya, esa noche, bien curioso, me acuerdo mucho que estaba lloviendo, empezó a llover y se nos hizo, bueno, yo siempre he sido un poquito más cursi, más romántico en ese tipo de situaciones, ¿no? Se me hizo muy significativo porque el nombre de mi hija significa noche de lluvia en japonés, creo. Y ese mismo nombre existe en otros idiomas. En otro idioma significa la hija deseada y en otro significa el principio del fin. Yo creo que sí tiene cierto simbolismo, ¿no? Sobre lo que vino en mi vida después. No con una connotación negativa, sino todo lo contrario. Pero quiero contarles de mi hija un poco, cómo pues nos fuimos esa noche al hospital, se estuvo todo el día en labor de parto, mi ex, y ya en la tarde fue que iba a dar a luz. Y pues como saben ustedes, en casi todos en los hospitales estadounidenses, pues el padre puede estar presente en el parto, entonces yo estuve ahí. Y mi niña nació con el cordón umbilical enredado en el cuello y
rápido el doctor se lo desenredó, muy, muy diestro el doctor, me acuerdo. Mi niña estaba moradita y luego, en cuanto le desenredaron el cordón, empezó a llorar, sin nalgada ni nada. No sé si todavía eso se utilice, ¿verdad? Pero me acuerdo mucho cómo empezó como a estirarse, ¿no? Y cómo los dedos de los pies los estiraba bastante, así como, no sé, en una onda de descubrimiento de qué está pasando, llore y llore, y se la llevaron a una cama, la limpiaron, pusieron una cobijita y un gorrito, ¿no? Un bonete. Llore, 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 y se la trajeron luego a la mamá, y la mamá le dio un besito en la frente y pues hizo esta mueca, ¿no? Como de una sonrisa, me acuerdo mucho. Eh, para mí fue una experiencia y que hasta la fecha no hay nada que lo supere, ¿no? De las cosas que yo he visto y vivido en la vida. No es que yo haya vivido mucho, viajado mucho, o visto muchas cosas, pero sí, sí fue una cosa muy, muy, como lo más cercano a una epifanía, ¿no? Y me acuerdo mucho, no sé si ya al día siguiente o 2 días después, ya que ya andaba yo trabajando otra vez, pues porque había que trabajar. Y yo iba platicando todo esto con mi amigo y mi patrón. Y él, como les digo, él era mucho de la música cristiana, le gustaba mucho cantar, así tipo mariachi, rancheras cristianas y todo eso. Pero también oía estas típicas alabanzas que se cantan en la iglesia, ¿no? Y escuchaba mucho a Jesús Adrián Romero, un cantante que a mí no, en lo particular, nunca me agradó bastante, pero en esa ocasión me puso una canción de él que no era una alabanza de esas para la iglesia, sino era una canción. Y hablaba de sus hijos, ¿no? Y decía, siempre se me olvida esta canción, la tonada era algo como, que cuando les tomé en mis brazos, yo oí su corazón latiendo, sus ojos me llevaban sin saber al azar ardiendo. Y yo me acuerdo que me rompió muy feo esa canción y me solté, llore, llore, y ya cuando me pude calmar un rato, andaba muy sensible, ¿no? Y pues acababa de ver el nacimiento de mi hija. Este, y me dice, ¿cómo la ves con la canción? Y le digo, no, pues, ¿qué le puedo decir? Y me dice, hay gente que lo está criticando por esa canción. Digo, pues para mí es como que se queda corto, ¿no? Incluso. Y sí, ¿verdad? Me dice, sí, pues ya estábamos hablando de eso, del nacimiento de un niño, ¿no? Pero yo creo que para cualquier cristiano promedio hubiera sido como lo opuesto como yo lo viví, ¿no? Porque, bueno, dice la canción que sus ojos, creo, de los bebés lo llevaban a la zarza ardiendo, ¿no? Esta zarza ardiendo que vio Moisés en el desierto, no sé si en el monte Sinaí, no me acuerdo, pero que supuestamente era la presencia de Dios en sí, ni siquiera un símbolo, sino que ahí estaba Dios, ¿no? Y que le dijo, quítate de las sandalias porque estás pisando un lugar santo, ¿no? Le habló Dios por medio de esa zarza que se estaba quemando y no se consumía. Pero ya después hablaremos de eso. Pero básicamente lo que dice esa canción, pues es que la zarza le llevó perdón, los ojos de sus hijos le llevaron a la zarza ardiendo o a la misma presencia de Dios, ¿no? Entonces, yo sí pensaba en esto y les digo, a lo mejor para muchos puede ser como, la vida y el creador y qué hermosa es la vida. Sí, 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 es muy hermoso ver a un bebé nacer y al mismo tiempo es algo muy terrorífico, ¿no? Y maravilloso y sorprendente. No, no sé, hay muchas palabras para describirlo. Pero a mí en lo personal, les confieso que a mí me conmovió todo mi sistema de creencias. Incluso muchas cosas que yo sí llegué a interpretar como, que la presencia de Dios y la bendición de Dios en este lugar y Dios está haciendo algo hermoso aquí. Cuando vine a nacer a mi hija, todo eso se quedó pues, muy, muy corto y no significaba nada ya, ¿no? Nunca yo había experimentado algo tan denso. Em, y empezaron tiempos difíciles, fue como un mes de que mi hija estuvo en el hospital porque nació un mes prematura.
Y nada más estuvo bajo observación, no estaba enferma de nada, simplemente pues querían asegurarse que tolerara bien la comida. Le empezaron a alimentar por un tubo primero, le causaron una infección, esto hizo que se quedara otros días. Lo único que sí tuvo fue algo muy común a los niños, que fue la ictericia, ¿no? De que la piel muy amarilla y entonces pues tuvo que estar bajo estas luces ultravioleta, creo. Este, un día nada más, creo fue todo lo que necesitó y que vacunas, etcétera, etcétera. Fue un mes así muy, muy pesado, eh, en el que mi ex y yo pues todos los días íbamos a verla y aparte no estaba trabajando mucho, había trabajo de vez en cuando. Entonces batallamos mucho económicamente, y me acuerdo mucho porque estas personas de esta iglesia, los nazarenos, donde la iglesia donde estaba el apartamento donde nos fuimos a vivir, pues ellos nos apoyaron mucho, ¿no? Les cuento que sí, como mencioné, pues la gente que estaba ahí alrededor de nosotros eran la mayoría expresidiarios, exdrogadictos, etcétera, ¿no? Gente que tuvo vidas muy difíciles, habían ahí, o estaban intentando corregir su camino, iban a la iglesia y todo, pero era gente muy humilde en su forma de ser y me acuerdo que a veces nos juntaban una que otra despensa, nos llevaban cajitas de comida de cosas que ellos tenían en el refri, ¿no? Es algo muy, muy significativo. El pastor también era una persona muy agradable y muy compasiva. Él también sufrió algo en su juventud, tuvo ahí unas cuestiones de adicciones y todo eso. Y pues él era como mitad blanco, mitad latino y su esposa afroamericana. Entonces había algo que me gustaba mucho de él que me decía que cuando iban a este tipo de congresos donde se juntaban todos los pastores, de los nazarenos, pues se les quedaban viendo muy feo, ¿no? Y los discriminaban muy feo. Y él decía y él creía que Dios le había puesto a él ahí, en medio de todos ellos, para ofender esas creencias estúpidas que tenían. Y esto es algo que a mí me fascina hasta la fecha. Digo, ya tal vez no esté yo de acuerdo que Dios le puso ahí, pero cómo estoy de acuerdo que exista esta gente transgresora de estas creencias arcaicas y estúpidas, ¿no? Que no, pues no benefician en nada a la humanidad. Este, Independientemente del círculo en el que te muevas, ¿no? Es bueno que siempre exista esta gente transgresora y que a lo mínimo le haga a los demás cuestionarse, ¿no? La forma la línea de pensamiento que tienen y sus sistemas de creencias. Me acuerdo mucho también en una ocasión que nos llamaron porque pues no fuimos a la iglesia, pero estábamos visitando a mi hija pues, en la mañana, el domingo. Y dijeron, no, no se preocupen, pues acá los esperamos en tal pizzería, venimos todos los de la iglesia a comer y queremos invitarlos a comer. Y pues ahí vamos, ¿no? Después de ver a mi hija un rato en el hospital. Y nos regalaron mucha pizza que quedó, pues nosotros la aceptamos y toda esa semana estuvimos tragando pizza, porque sí había veces que batallábamos hasta para la comida, ¿no? Como les digo, yo trabajaba con mi amigo, pero no había trabajo siempre, él era su propio patrón y pues él, pues obviamente cobraba bien y todo, pero pues a mí me pagaba como a un ayudante, entonces pues era un dinero con el que yo no podía vivir. En ese entonces, ya que salió mi hija del hospital, nos la llevamos muy, muy contentos a la casa, este, pero pues no había trabajo y lo que hicimos fue aplicar para las estampillas y sí, nos las dieron y para alimentos. Y nos dijeron si requieren apoyo económico, pues nada más necesitan esto, esto y esto otro, ¿no? Y aquí fue donde como les platiqué la vez pasada, donde ya fue en declive mi amistad con él. Porque, pues bueno, dijimos, no, nada más las estampillas, al cabo tengo mi trabajo, pero como empezó a escasear el trabajo y pues ya había que comprar pañales y etcétera, ¿no? Y que cosas que las estampillas pues no cubrían y que pagar la renta o que pues oye, la gasolina para llevarla al doctor, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que dije, bueno, voy a solicitar el apoyo económico
Y le llamé a mi patrón y le dije, oiga, pues ando necesitando una carta donde declare que pues yo he trabajado con usted. Y se mostró muy, hasta parecía que estaba ofendido. Eso fue algo muy curioso para mí. No, yo estoy muy en contra de eso y no, yo no me presto para esas cosas. Y ok, punto, ¿no? Ya, te respeto, pero se puso ahí a darme un sermón sobre eso y que yo, sinceramente, pues no le vi ningún sentido. De decir, bueno, pues no estoy de acuerdo y ya. O sea, no sé por qué no sé, no, sinceramente no sé cuál era el problema realmente, ¿no? Si yo no le estaba pidiendo hacer trampa o mentir o algo, sino simplemente, no, pues tal persona ha trabajado conmigo como ayudante, etcétera. Al último ni solicitamos nunca ese apoyo económico. Yo me puse a buscar trabajo y esta persona se enojó, mi amigo se enojó porque yo me puse a buscar trabajo. Y en una ocasión, que salió un trabajo así de unos 2 días en una casa de poner una cerámica. Me dijo así muy medio molesto de que él pensaba que yo iba a estar ahí siempre disponible para cuando salía del trabajo. Y yo, "Oye, pues tengo una familia, necesito necesito ver por ellos, por ellas. Lo siento mucho, pero pues así no está la cosa, ¿no? Y como les platiqué la vez pasada, también en cierta ocasión que discutimos sobre el grado de fe que tenemos realmente en ese Dios del que siempre hablábamos, que se ofendió mucho porque yo le decía, pues es que realmente no le creemos a ese Dios en el que decimos creer. No creemos que es nuestro proveedor y que nos va a suplir, porque pues cualquier nimiedad, ¿no? De la vida cotidiana, como una factura, una deuda con el IRS o lo que sea, ya nos está quitando el sueño y no sabemos cómo le vamos a hacer, no tenemos la fe que decimos tener que Dios va a proveer. Para mí fue como un paso ahí para la aceptación del modo en que yo vivía en la fe y todo eso, ¿no? Y cómo confrontada con la realidad, pues es una herramienta que sinceramente yo creo que no sirve mucho. Pero bueno, pero volviendo a ese punto, me acuerdo que él se ofendió mucho esa vez, como los platicaba la vez pasada, y lo, nah, ¿cómo puedes decir eso? Incluso me dijo algo muy bizarro, ¿no? De que tu papá nunca se atrevió a decir cosas así. Lo digo, bueno, y pues mi papá, ¿qué, no? O sea, yo ya tenía como 29 años entonces. Digo, pues, yo soy un individuo, yo tengo mis propios pensamientos, no sé por qué voy a estar repitiendo los de mi padre toda la vida. Y mi experiencia de vida, pues es otra, ¿no? Pero X, ¿no? En una ocasión yo me acuerdo que fui a un servicio de los nazarenos y el pastor estaba predicando también la ansiedad y nuestras preocupaciones. Y dijo una frase que a mí en ese momento se me hizo muy, no, pues sí es cierto, amén, aleluya, ¿no? Que dice que decía, nuestras preocupaciones son el modo en que le decimos a Dios que no confiamos en Él. Entonces al día siguiente pues yo andaba ya trabajando otra vez en los pisos, tuvimos un trabajo ahí, andamos ahí instalando cerámica y todo en una casa y le platiqué a mi patrón, porque él no era de esa iglesia, como les digo, él era de esta otra iglesia de miles de personas, ¿no? Allá. Le digo, Ayer estuvo padre la predicación", y él acá en una onda así de, órale, le cuento, y lo sí, no, pues dijo esto el pastor, etcétera, que nuestras preocupaciones, bla, bla, bla. Y él me acuerdo que estaba ahí tallando el piso y así como molesto y órale, sí. Y se me hizo muy, bueno, no sé, así como un berrinchillo así medio infantil el que estaba ahí aplicándome. Le digo, ¿cuál es el problema? Le digo, ya no podemos hablar de estas cosas. Y lo siguiente que dijo fue una revelación muy grande, ¿no? Para mí, que me dijo, no, sí podemos hablar de esas cosas, pero habemos algunas personas que hemos alcanzado cierto nivel y tenemos que aceptar que otras personas no van a entender las cosas como nosotros las entendemos.
Para mí fue como muchos flashbacks, ¿no? De pastores y cristianos de diferentes denominaciones con los que yo había tenido confrontaciones, ¿no? Y habíamos ahí intercambiado puntos de vista. Y cómo a la hora de que algo les causaba cierto malestar acá arriba, en vez de decir, ok, ¿sabes qué? Está interesante tu punto de vista, lo voy a analizar y no. La persona promedio, la persona creyente promedio que ejerce una fe, cuando se confronta con algo que contradice su sistema de creencias, va a buscar una salida fácil. Y por lo general, en el mundo del cristiano es que tú no lo entiendes como yo lo entiendo, yo lo veo con los ojos espirituales y tú no. El problema con esto es de que existen tal vez miles de denominaciones diferentes con diferencias fundamentales en su forma de pensar y de vivir la fe, que a la hora que uno se confrontan con otros, los dos van a decir lo mismo. O sea, decir, ah, no, es que tú no lo analizas espiritualmente y yo sí, porque el espíritu a mí me revela las cosas. Y el otro va a decir lo mismo. Y los dos se sienten avalados por el Espíritu Santo. Y por ahí anda un meme circulando donde dicen que esta religión dice que aquella está mal, esta otra religión dice que todas las demás están mal, que esta están mal, o sea, todas las religiones dicen que todas las demás están mal. Y decía el meme, yo estoy de acuerdo con todas, que todas están mal, ¿no? Todas van en ese paquete, incluida la que lo está diciendo. Pero en la mente del creyente es, no, es que yo sí traigo cierto nivel que tú no, nunca vas a alcanzar, tal vez. O sea, Dios a mí me revela cosas. Dios me revela su voluntad a mí y no solamente su voluntad para mi idea, sino también para la tuya, ¿no? Como lo hemos platicado antes. Entonces yo ya no tenía como una comunicación así abierta con él. Estaba molesto porque yo buscaba trabajo para sostener a mi familia y y estaba molesto por mi forma de expresarme, ¿no? Acerca de la fe que compartíamos. En ese momento, pues yo era muy, muy creyente. Y yo lo único que buscaba pues era reforzar esa fe, ¿no? Hasta esa frase que les digo que dijo el pastor de los nazarenos para mí fue, ah, sí, cierto, es justo lo que he estado viviendo, etcétera. Una vez el pastor fue a visitarme a la casa porque no fui a la iglesia por andar trabajando y me decía, es que no debemos confiar tanto en nuestros recursos, dijo esto, debemos confiar en Dios y le digo, pastor, pero yo no tengo recursos, no tengo nada, ¿en qué voy a confiar? Porque, o sea, lo que tengo y lo que tenía en ese momento era un Dios, ¿no? Y en eso confiaba. Y él se quedó muy serio, ¿no? Y dice, no, pues sí es cierto, vamos a orar y ya, punto, ¿no? Lo que sigue es que con los nazarenos yo llegué a ver lo que es más cercano a un real amor, ¿no? De si ellos creían que era amor de Dios, pues bien. Aunque yo creo que más bien era un tipo de empatía, porque como les digo, estas personas eran personas con vidas que difíciles, ¿no? Y ellos veían a alguien en necesidad y se apoyaban, era un tipo, parecía como una comuna hippie más que otra cosa, ¿no? Esa iglesia. Dentro de los líderes de la iglesia, pues había ahí sus cosillas, ¿no? Porque sí había muchos ya, gente racista, gente que se creía más santa que otras, porque ellos se consideran iglesias de la santidad, las de holiness churches, donde pues si ellos pecan, pierden su salvación, entonces por eso ellos siempre están como viendo hacia la santidad y tratando de ser santos toda la vida para ser salvos. Es como una salvación por obras, no tanto por fe, ¿no? Pero bueno, pero sí les puedo decir que, y tal vez para un creyente vivir eso, decir, ah, no, pues Dios es real, Dios mostró su amor por medio de esa iglesia, pero para mí era diferente, para mí era más como, bueno, en ese entonces ya habíamos hablado, mi ex y yo, y teníamos ahí nuestras diferencias, ¿no? Pero acordamos de que nos íbamos a regresar a México, que iba a ser muy difícil hacer vida en Estados Unidos. Ni siquiera esta gira que queríamos hacer al principio para buscar apoyo, irnos de misioneros, pues ya las cosas estaban cambiando mucho, ¿no? Entonces ya teníamos una decisión de regresar a México. Y
en ese entonces, después de vivir esto con los nazarenos, le dije a Dios, yo oraba y le decía, ¿sabes qué, Dios? La neta, ya no quiero buscar iglesias, ya estoy cansado de esa vida, de andar buscando iglesias, a ver dónde ser parte y todo. Aquí los nazarenos son muy chidos y nos han tratado muy bien, pero pues la cuestión es de que no vamos a estar aquí para siempre en Estados Unidos, entonces pues vamos a volver a México y pues no sé, a ver qué. Le dije a Dios, mira, si tú quieres, tú llévame a una iglesia. Yo no lo voy a poder evitar, pero yo no voy a buscar. Y al día siguiente, este, me contactó una persona de Chihuahua que hasta la fecha es mi amigo y el otro día estábamos platicando. Otro amigo que yo tenía de Facebook, ni siquiera nos conocíamos en persona, le platicó de mí. Y este chavo dice, bueno, me estuvieron platicando de ti, que andas allá en Estados Unidos y todo. Él ni siquiera sabía que yo me iba a regresar acá para México. Entonces, pues sabemos que eres de Cuauhtémoc y queremos ver si quieres empezar un ministerio allá. Nosotros, tenemos un ministerio aquí en Chihuahua que nos enfocamos en las tribus urbanas. Nosotros hablamos con chavos metaleros, chavos ponquetos, skatos, góticos, emos, todos ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy común que este tipo de manifestaciones culturales y estas personas que están dentro de esas tribus, pues no se van a identificar ni de pedo en una iglesia cristiana, ¿no? Si yo, siendo cristiano y teniendo un gusto ahí por un rockcillo cristiano muy digerible y todo, ya me veían feo en las iglesias, ¿no? Imagínate, siendo una persona, con su indumentaria muy marcada y muy llamativa, ¿no? Y sus perforaciones, sus tatuajes, vistiendo de negro, maquillaje negro, uñas negras, no sé. Pues esto estaba muy satanizado en las iglesias, pero este era un grupo de cristianos jóvenes que se identificaban con esas culturas, incluso tenían bandas y todo, pero eran creyentes y pues se enfocaban en hablar de Dios y de la Biblia a las tribus urbanas. Entonces tenían este tipo ministerio, allí, no sé si todavía existe, creo que no, ahí en Chihuahua, en una tienda donde se vendía ropa alternativa y todo eso. Y me dijo, la neta, o sea, estaría chido empezar algo así en Cuauhtémoc. Y yo le digo, mira, dice, a ver cuándo puedes venir y conocerte, etcétera, ya en persona, y armamos algo en Cuauhtémoc. Y ya fue cuando, oye, pues sí, sí nos vamos a regresar a México, pero pues no sé, le digo, yo a lo mejor soy muy ñoño, muy teto para esas cosas. No, eso es lo de menos, que pues la intención y bla, 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 ¿no? Le vas a caer bien a los chavos acá. Bueno, yo lo tomé como una señal de Dios, decía, ah, sí, es Dios, otra vez, ¿no? Este, Nos pusimos de acuerdo, mi ex y yo, y dijimos, mira, te regresas tú a Cuauhtémoc y yo me voy a Oklahoma, un tiempito a juntar a trabajar allá, quedarme con un primo mío y su familia y a buscar trabajo, juntar un dinero para no estar en ceros y estarte mandando, porque si nos vamos todos, pues vamos a seguir batallando igual que aquí, y allá pues está la familia y nos podemos apoyar, etcétera. Entonces, sí, nos acordamos eso. Y empezamos el plan de empezar este ministerio acá en Cuauhtémoc, ¿no? De un tipo iglesia underground. Este, y les voy a platicar más de eso en el próximo episodio porque yo creo que merece su propio espacio, platicarles de ese tiempo. Es un tiempo que yo atesoro mucho, por muchas razones. Pero lo que sí les platico ya como final de mi estadía en Albuquerque fue de que mi ex patrón, ex amigo, que les digo, junto con el círculo de amistades de él, de este ministerio de español de allá de Albuquerque, había otras dos personas que estaban ya viviendo allá, que uno de ellos yo incluso lo traté aquí
en Cuauhtémoc. Cuando yo asistía a esta iglesia, cuando les digo que conocí a mi esposa de entonces y que cuando éramos novios que ella no era cristiana, este, y que me disciplinaron de la iglesia, pues él ya estaba, esta persona que me disciplinó y que me sermoneó y todo eso ya estaba en Albuquerque. Y había otra persona ahí que ya conocía yo de hace muchos años, quien fue a visitarnos cuando nació mi niña y todo, y se puso ahí a nuestras órdenes. Bueno, pues uno de ellos, les digo, este que fue a visitarnos al hospital y todo, en una ocasión yo me acuerdo que andábamos pero mal, batallando feo, o sea, hasta para la comida y todo. Y dije, tuve la confianza de hablarle y decirle, ¿sabe qué? Pues ando muy mal, ya agarré un trabajo acá en la construcción, pero me van a pagar hasta dentro de 2 semanas y pues ando viendo a ver si me puede prestar un dinero, ahí con la pena, ¿no? Y todo. Y me acuerdo que me puso un sermonzote también, así que estaba bien mal prestar y que él no estaba de acuerdo. Y yo, oye, que pues qué tan difícil es decir, no, ¿sabes qué? Pues no se arma. Pero no, tenía la necesidad de sermonearme, ¿no? Y decir esto y esto otro. Y al último, para acabar diciendo, pero mira, voy a hacer una excepción en esta ocasión y que bla, bla, bla. Y para mí fue, híjole, pues yo necesito hasta los pañales o pagar la renta o lo que sea. No, no, incluso era para lo más básico, creo que le pedí como $100. Y me tragué el orgullo y fui y se los acepté. Y lo primero que hice fue ir a pagarle cuando me llegó mi primer cheque en la construcción. Y me acuerdo que él se quedó muy sorprendido porque fui a pagarle. De esto lo voy a retomar en el siguiente episodio, porque son cosas que parece como datos innecesarios, pero creo que sí hay cierta correlación en lo que les voy a contar después. Porque también mi otro amigo, el que les digo, el que sí me tocó tratar aquí en Cuauhtémoc y que ya estaba viviendo allá, que era parte de ese mismo círculo, el día que ya yo me iba a ir a Oklahoma, que mi esposa se había ido en la mañana, se fue se regresó acá a Cuauhtémoc y yo me iba a ir a Oklahoma por unos 2 meses a trabajar. Este, eh, Me acuerdo que esa noche, pues mi camión salía a la 1 de la mañana, era lo único que había para ir a Oklahoma. Y algo así, no me acuerdo exactamente, pero yo necesitaba un ride a esa hora, ¿no? A la 1 de la mañana. Entonces le hablé a él, este, le hablé a él y me dio el avión muy feo, así, le hablé como a mediodía. Y sabes que ando necesitando un aventón, ahorita en la noche me voy para acá y ¿sabes qué? Sí, ahorita te marco, estoy muy ocupado acá en cosas de la iglesia. Oh, órale. Y así, me dio el avionzote y pues me mandó muy lejos, ¿no? Mm, pero, uno de las personas que vivía ahí, que se llamaba Efren, él, ahí en los apartamentos tenía un Jeep ahí que batallaba mucho para echarlo a andar y me dijo, no, mira, ahorita lo echamos a andar y yo te doy un aventón. Y pues para terminar con lo positivo, me acuerdo mucho de ellos, de los nazarenos y sobre todo toda esta gente que con vidas difíciles que rentaban los apartamentos ahí a nuestro alrededor. Que yo en ese entonces pinté muchos cuadros así chicos en óleo, hice algunas esculturas, todo. Esos me los llevaba yo al flea market a ver si vendía algo. Flea market pues es el tianguis de allá, ¿no? Y no me fue bien. Dejé alguna obra la dejé en unas tiendas ahí como a consignación, pero nunca vendí nada. Entonces cuando me iba a ir, pues no podía ir cargando todo. Entonces me fui ahí a los apartamentos y a las personas con las que habíamos tratado y que nos habían tratado bien. Les regalé cuadros, les regalé esculturas, incluso les dije que escogieran, ¿verdad? Y me acuerdo mucho de Tom, creo que se llamaba él. Él había estado en la cárcel por haber matado a alguien y cumplió una condena como de 20 años, ya mayor el señor, un señor así, rockerote con la greña larga y todo tatuado. Su esposa tenía como un tipo de cáncer de garganta en el que no podía, creo que se llama Nina ella, tenía que presionar un aparato aquí para poder hablar. Les di un cuadro y se pusieron muy, muy contentos. Más tarde regresaron y consiguieron $20 para apoyarme con mi viaje. Y yo, no, 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 no te estoy vendiendo el cuadro, sí deja tu dinero. No, no, ya sabemos que no, pero te queremos apoyar. Me acuerdo mucho de Felix, ¿no? Felix es una persona que estuvo en la cárcel también unos años y fue apuñalado en una ocasión como 7 veces. Una vez me mostró todas sus cicatrices y sobrevivió.
Y a Félix le regalé, creo que un cuadro así grande, con un barco, ¿no? En una tempestad que había hecho al óleo yo. Estos cuadros los hacía yo en material que sobraba de la construcción, ¿no? En paneles de MDF y material así. Y él se soltó llorando y dijo, me acuerdo mucho que me dice, no, lo voy a poner arriba de mi refri, como que era un lugar muy especial en su casa, ¿no? Poner el cuadro arriba de su refri. Y lloraba y me decía, te quisiera dar un dinero por tu cuadro. Es de las pocas veces que me ha topado gente que aprecia el arte así como algo muy, pues que no sé, es muy, muy curioso. Como que te estaba todo bañado en un sentimentalismo ahí con la amistad que logramos hacer esos meses con ellos, yo creo también. Y Efren, el que me dio al último un ride en la noche, este, me acuerdo que le regalé una escultura como de un monstruo, como una langosta, ¿no? Hasta me inspiré en las langostas esas que habla Apocalipsis 9 creo. Y así con material de reciclaje hice esa cosa, amorfa ahí, y a él le gustó mucho. Y le dije, escoge algo, un cuadro, una escultura. No, dice. Incluso él me vio cuando lo estaba haciendo allá afuera del apartamento. Y cuando ya me iba a dar ride, dice, ven y despiértame para darte aventón. Entonces fui y le toqué, ya estaba levantado, dice, pásalelo. Me mostró ahí en su sala, tenía un buró en la esquina de la sala y ahí tenía la escultura. Mira, dice, ya le tengo un lugar ahí y hasta tenía una lámpara y echándole luz. Me acuerdo mucho del pastor también, que ya le debíamos como 2 meses de renta porque, pues como les digo, no nos estaba yendo nada bien. El trabajo que tenía yo fue como eventual, como de, no me acuerdo si un mes o no me acuerdo cómo estuvo. El caso es de que llego con el pastor y le digo, mire, ¿sabe qué? Le estoy debiendo 2 meses de renta, me voy a ir, pero no me quiero ir debiendo, pero no tengo dinero. Entonces, ¿qué le parece si le dejo mi carro a cambio de los 2 meses de renta que le estoy debiendo? Un carro viejo y pues funcional, pero pues no era la gran cosa, no valía gran cosa, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Está muy bien. En la iglesia nos hace falta un vehículo para mover esto y esto otro. Pues a lo mejor sí, sí te voy a aceptar tu oferta. Y yo quisiera que te quedaras y yo creo que no te deberías ir, pero pues que Dios haga su voluntad contigo. Y le platiqué lo del ministerio que queríamos empezar acá y ahí me dio su bendición y todo el rollo, ¿no? Este, Más tarde fue y tocó a mi puerta y me dijo, ¿sabes qué? Dice, estoy muy apenado y me siento muy mal con Dios y Dios me está indicando que debo hacer esto, pero quédate con tu carro y véndelo y usen el dinero y mándale dinero a tu esposa cuando se vaya. Este, eh, y ya no te preocupes por la deuda de la renta. Y así como que él traía esa inquietud, ¿no? Y yo, no, pero pues es justo, etcétera. No, no, dice, no, no está bien y no, nosotros estamos para apoyarte y no deberías, deshacerte de tus cosas para esto, no, al contrario, y gracias, cabe mencionar que este pastor ya me tenía en la mira a mí, me acuerdo que por ese entonces abrieron una thrift store, como una tienda de segunda, donde vendían ropa muy barata y apoyaban a la gente ahí con ropa y todo, y enseguida tenían un local muy grande, donde dice, oye, deberíamos empezar una iglesia aquí en español y quiero que tú la pastorees, y lo yo, que la pastoree yo, y lo sí, y para mí fue tentador, pero yo ya no sé, no, ya andaba, ya había una espina rara en mí de que para empezar no pertenezco a ese país, y y pues yo creo que si hubiera tomado les hubiera tomado la palabra, hubiera sido por cuestiones económicas nada más, ¿no? De decir, pues aquí va a haber un ingreso, me van a pagar como pastor, etcétera. Y no quise hacerlo, ¿no? Y él nunca tuvo resentimiento porque le dije, no, ¿sabe qué? Pues es que esto y lo del ministerio en México, yo pienso que Dios me quiere allá, etcétera. Pero yo traigo muy, muy buen recuerdo de ellos, de los nazarenos, a pesar de que yo no compartía todas sus creencias. Incluso eran personas que también hablaban en lenguas y hacían ese tipo de cosas, pero muy en orden, ¿no? Todo muy serenamente, muy tranquilo. Este, pero es la única vez, es la única iglesia, perdón, en la que yo sentí como algo
similar al amor de Dios, aunque ya viéndolo en retrospectiva, esta es mi interpretación y respeto la de quien sea, ¿no? Con lo que les he platicado, de que las mismas circunstancias de vida de las personas que nos topamos ahí, la discriminación, el rechazo de la sociedad, las problemáticas que ellos habían vivido, pues los volvieron personas más empáticas, ¿no? Y tenían un sentido de comunidad muy marcado. Y aparte, siendo justos, pues yo conviví con ellos como unos 4 meses, tal vez, 5 máximo. Sí, como 5 meses. Y no, yo sé que con el tiempo, pues tal vez hubiera surgido algo que me hubiera decepcionado de ellos. Y viceversa, algo de mí también, ¿no? Que ellos ya no me hubieran considerado como digno de su grupo, de su círculo. Pero pues qué bueno que nunca llegó a ese punto y pudimos, despedirnos. Creo que todavía tengo a 2 o 3 de ellos agregados ahí en Facebook. Este, rara vez interactuamos, pero yo tengo muy, muy buen recuerdo de los nazarenos. Y ya, puse mi carro a la venta. Y una de las hermanas de la iglesia lo vio y dijo, oye, yo quiero tu carro. Y me lo pagó ese mismo día. Este, y fue así como, no, pues muchas gracias. Y no, creo que ya le pude dar más dinero a mi ex entonces, a mi esposa de entonces, digo, y luego nunca sé cómo referirme a ella correctamente, perdón. Pero ya me fui a Oklahoma, agarré el camión. Cuando iba a agarrar el camión, me habla mi amigo a quien le había pedido el favor originalmente y que me dio el avión. Y lo, oye, disculpa, ya que estuve ocupado todo el día, ya era hora de irse, ¿no? Y como que más bien me la aplicó así de que "Ya ahorita que ya no se puede hacer nada, le hablo para pues nomás hacer ahí acto de presencia, ¿no?" Y lo, ya le dije, no te preocupes, ya conseguí aventón acá. Si mal no recuerdo, esa es la última vez que hablé con él. Una persona que fue mi amigo. Con mi amigo el que fue mi patrón, con el que yo instalaba pisos. Este, volví a hablar en una otra ocasión, después les platico de eso. También en Oklahoma me tocó visitar unas 2 iglesias, yo creo, ya también les platicaré un poquito, pero fue algo muy leve. Y pues ya, en el próximo episodio les voy a contar, ahora sí espero, de la iglesia el tipo de iglesia, ¿no? No sé exactamente qué era y que algunos decían que yo era pastor, yo no lo veía tan así, pero pues ahí juzgarán ustedes cuando les cuente ya esta última etapa. ¿Sale? Gracias por su paciencia.